2 Samuel 21. Hubo bajo el reinado de David una hambruna que duró 3 años. David consultó a Yahvé y éste le respondió: Saúl y su familia tienen pendiente una deuda de sangre porque Saúl dio muerte a los gabaonitas. Estos gabaonitas no eran israelitas, pues descendían de los antiguos amoreos, pero los israelitas se habían comprometido con ellos con juramento. A pesar de eso, Saúl había tratado de eliminarlos llevado por su celo por Israel y Judá. David convocó entonces a los gabaonitas. Y les dijo: ¿Qué tenemos que hacer como reparación para que ustedes bendigan la herencia de Yahvé? Los gabaonitas le respondieron: No tenemos ningún problema de plata o de oro ni con Saúl ni con su familia, ni tampoco queremos que haya más víctimas en Israel. David les dijo: Haré por ustedes lo que me digan. Respondieron al rey: Un hombre nos masacró, quería destruirnos y eliminarnos del territorio de Israel. Entréguenos ahora a 7 de sus hijos para que los ahorquemos delante de Yahvé en Gabaón, en el cerro de Yahvé. El rey les dijo: Se los entregaré. No tomó en cuenta sin embargo a Meribaal, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, debido al juramento que había hecho a Jonatán, hijo de Saúl, ante Yahvé. Rispa, hija de Ahía, había dado 2 hijos a Saúl, Armoní y Meribaal. Merab, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzilai de Mejola, 5 hijos. David los mandó apresar y se los entregó a los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el cerro ante Yahvé. Los 7 murieron juntos. Fueron ejecutados el primer día de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Rispa, hija de Ahía, tomó un saco y lo extendió para ella sobre una roca del cerro, y desde el principio de la cosecha hasta la época de las primeras lluvias, impidió que se acercaran a ellos de día las aves del cielo y de noche las fieras salvajes. Comunicaron a David lo que Rispa, hija de Ahía y concubina de Saúl, estaba haciendo. David fue entonces a buscar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán que estaban en Yabes de Galaad. Pues los filisteos habían colgado sus cuerpos en la plaza de Bet-Sean después de su victoria sobre Saúl en Gelboé, pero la gente de Yabes de Galaad se los había robado. David trajo pues los huesos de Saúl y de Jonatán, luego juntó los huesos de los que habían sido ahorcados. Y enterraron los huesos de Saúl en la tumba de su padre Quis, en Selá, en territorio de Benjamín. Allí también sepultaron los huesos de su hijo Jonatán y los de los ahorcados. Se hizo todo lo que el rey había ordenado, después de lo cual Dios tuvo compasión del país. Se reinició la guerra entre los filisteos e Israel. David bajó con su guardia para pelear con los filisteos. En un momento en que David estaba cansado, trató de matarlo un descendiente de Rafá, llamado Isbo-Benob. Llevaba una lanza de bronce que pesaba 300 siclos, 3,5 kilos, y tenía además una espada nueva. Pero Abisai, hijo de Zeruya, fue a auxiliar a David, hirió al filisteo y lo mató. Los hombres de David le insistieron entonces: No vengas más a la guerra con nosotros, pues no debe apagarse la lámpara de Israel. Después de eso hubo todavía otra batalla con los filisteos. En esa ocasión Sibecaí de Josá dio muerte a un descendiente de Rafá, llamado Saf. Se reinició una vez más la guerra con los filisteos en Gab, y el Hanán, hijo de Yair, de Belén, mató a Goliat de Gat. El astil de su lanza era como un palo de un telar. Hubo además otro combate en Gat. Allí se encontraba un hombre alto que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, en total 24 dedos. Este también era descendiente de Rafá. Como insultara a Israel, le dio muerte Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Los 4 eran hombres de Gad descendientes de Rafá. Fueron muertos por las manos de David y de sus guardias. 2 Samuel 22. David dedicó a Yahvé las palabras de este cántico, el día en que Yahvé lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Yahvé es mi roca, y mi fortaleza, mi salvador y mi Dios. Él es mi roca, en él me refugio. Es mi escudo, mi salvación, mi ciudadela y mi refugio, mi salvador me salva de la violencia. Le oro a Yahvé que es digno de confianza y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, los torrentes devastadores me aterraban. En las redes del mundo infernal estaba preso,
veía delante de mí las trampas de la muerte. Y en mi angustia clamé a Yahvé, le grité a mi Dios. Mi grito llegó hasta su presencia, desde su templo escuchó mi voz. Tembló entonces la tierra, se estremeció, bambolearon los cimientos del cielo, temblaban al sentir su cólera. Salía vapor de sus narices, y de su boca, un fuego devorador, un chorro de carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó, una nube oscura tenía bajo sus pies. Voló, montado en un querubín, transportado en alas del viento. A su alrededor una cortina de tinieblas, nubes aborregadas formaban su tienda. Un resplandor iba delante de él, brasas ardientes lo alumbraban. Tronó Yahvé desde lo alto, hizo resonar su voz el Altísimo. Disparó sus flechas, dispersó a sus enemigos, el rayo los llenó de pavor. Apareció el fondo del mar, desnudas quedaron las bases de la tierra, ante la amenaza de Yahvé, al estremecerlos el soplo de sus narices. De lo alto extendió la mano y me agarró, y me sacó de las aguas profundas. Me libró de mis terribles enemigos, de enemigos más fuertes que yo. Me asaltaron el día que me iba mal, pero Yahvé fue mi protector. Me sacó del peligro, me salvó porque me ama. Yahvé me trató según mis méritos, limpias son mis manos, y él me lo paga. He ido por los caminos de Yahvé, y no hice el mal lejos de mi Dios. Ante mí estaban todas sus sentencias, jamás me apartaba de sus leyes. Estaba ante él sin ni un reproche, me cuidaba de cometer cualquier falta. Yahvé me recompensa según mis méritos, ha visto mi pureza con sus ojos. Con el que es bueno tú eres bueno, con el que es perfecto, eres perfecto. Eres recto con el que es recto, pero pillas al hombre si es tramposo. Acudes a ayudar a un pueblo humilde, y humillas a los ojos altaneros. Oh Yahvé, tú eres mi luz. Él, Yahvé, ilumina mis tinieblas. Contigo me lanzo contra los asaltantes, con mi Dios yo salto la muralla. El camino de Dios es perfecto, la palabra de Dios es infalible. Él es un escudo para los que en él se refugian. ¿Quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Dios es mi asilo y mi fortaleza, me abre un camino real. Asemeja mis pies a los de la sierva, y me mantiene de pie en las alturas. Adiestra mis manos para el combate, y mis brazos tensan el arco de bronce. Tú me das tu escudo de salvación, y tus favores me agrandan. Me haces que alargue el paso y mis tobillos no van a flaquear. Persigo a mis enemigos, los aplasto, no vuelvo sin haberlos derrotado. Rotos, aniquilados, no se levantan más, y caen bajo mis pies. Me llenas de fuerza para el combate, doblegas mis enemigos bajo mis pies. Haces que mis adversarios den la espalda, aniquilo a todos los que me odian. Aunque griten, nadie los salvará, Yahvé ya no les responde. Los muelo como el polvo de la tierra, los pisoteo como el barro del camino. Me libras de las demandas de mi pueblo. Me pones a la cabeza de las naciones, pueblos que no conocía me obedecen. Los extranjeros buscan mi amistad, apenas oyen mi voz, me obedecen. Sin fuerzas están los extranjeros, tras sus fortalezas se atrincheran. Viva Yahvé. Bendita sea mi roca. Alabado sea el Dios que me salva. Oh Dios, me concedes el desquite, y colocas los pueblos a mis pies. Tú me libras de todos mis enemigos, del agresor me haces el amo, tú me liberas de los violentos. Por eso te alabo entre las naciones y quiero cantar a tu nombre. Le da a su rey victoria tras victoria, y sigue con sus favores a su ungido, a David y a su raza para siempre. 2 Samuel 23. Estas fueron las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Jesé, oráculo del que fue puesto en lo más alto, del hombre que consagró el Dios de Jacob, del que cantaba los salmos de Israel. Por mí habló el Espíritu de Yahvé, y en mi boca reside su palabra. Habló el Dios de Israel, dijo la roca de Israel, un justo que es conductor de hombres, que los guía con el temor de Dios. Es luz de la mañana al caer el sol, es como una mañana sin nubes en que brilla tras la lluvia el césped de la tierra. ¿No es eso mismo mi casa para Dios, para el que me reservó una alianza eterna bien ordenada y bien garantizada?
¿no hará que germine mi salvación, todo lo que yo he deseado? La gente sin fe ni ley es solo espinas, que se tiran, no se toman con la mano. El que quiere atreverse con ellas, se arma de un fierro o de un astil de lanza, se queman, se consumen con el fuego. Estos son los nombres de los valientes que estuvieron al servicio de David, Isbaal el Jacmonita, el jefe de los 3, quien con su lanza ultimó de una vez a 800 hombres. Después de él, Eleazar hijo de Dodo el Ajojita, quien era uno de los 3 valientes, estuvo con David en Pas-damín cuando los filisteos se concentraron para pelear. Los israelitas se retiraban. Pero él les hizo frente, peleó con los filisteos hasta quedar con la mano tan cansada que se le crispó en la espada. Ese día Yahvé otorgó una gran victoria. El ejército volvió inmediatamente, pero no tuvo más que despojar a los enemigos. Después de él, Samma hijo de Ela, el Jararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, había allí un campo de lentejas y el ejército dio la espalda ante los filisteos. Entonces él se puso en medio del campo, se abrió paso y derrotó a los filisteos. Yahvé concedió una gran victoria. Entre los 30, hubo 3 que bajaron a reunirse con David en tiempo de la cosecha, en la gruta de Adulam, cuando una compañía de filisteos acampaba en el valle de los Refaim. David estaba en el refugio y había un destacamento de filisteos en Belén. David tuvo un deseo y dijo, ¿quién pudiera traerme agua para tomar del pozo que está a la entrada de Belén? Los 3 valientes se abrieron paso a través del campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo que está a la entrada de Belén, la llevaron y se la pasaron a David. Pero éste no quiso tomarla y la derramó como ofrenda ante Yahvé. Declaró, líbreme Dios de tomar esta agua que es la sangre de esos hombres que arriesgaron su vida. No quiso pues tomarla. Eso fue lo que hicieron esos 3 valientes. El jefe de los 30 era Abisaí, hermano de Joab e hijo de Zeruya. Se hizo famoso entre los 30, cuando, blandiendo su lanza, dio muerte a 300. Fue el más célebre de los 30, y llegó a ser su jefe, pero no alcanzó el nivel de los 3. Benaías, hijo de Yoyada, era un valiente, autor de numerosas hazañas, venía de Cabuel. Él fue quien derrotó a los 2 héroes de Moab, un día de nieve bajó a un pozo para matar allí a un león. También derrotó a un egipcio muy alto, el egipcio tenía en su mano una lanza, Benaías avanzó contra él con un garrote. Le quitó la lanza de la mano al egipcio y lo mató con su propia lanza. Esas fueron las hazañas de Benaías, hijo de Yoyada. Se hizo famoso entre los 30 valientes. Y fue aún más célebre que los 30, pero no se lo contó entre los 3. David lo hizo entrar en su guardia personal. Asael, hermano de Joab, formaba parte de los 30. Lo mismo el Hanán, hijo de Dodo, de Belén. Gelés de Bet-Pelé, Ira, hijo de Iques de Tecoa. Abieser de Anatot, Sibecai de Josá. Salmón de Ajoj, Mahrai de Netofa. Yelf, hijo de Baana, de Netofa, Itaí, hijo de Ribaí, de Gibea de Benjamín. Benaías de Piriatón, Hiddaí de los torrentes de Giaes. Abibaal de Betaraba, Asmavet de Bahurim. Eliahua de Salbón, Yacén de Gimso, Jonatán. Hijo de Samma, de Jarar, Ahiam, hijo de Sarar de Jarar. Elifelet, hijo de Ajasbaí, de Betmacá, Eliam, hijo de Agitofel, de Giló. Jezraí de Carmelo, Paraí de Araf. Yigel, hijo de Natán de Soba, Barú de Gad. Selec, el amonita, Nahrai de Birot, quien era escudero de Joab, hijo de Zeruya. Ira de Yatir, Gareb de Yatir. Urías elitita. En total 37. 2 Samuel 24. De nuevo se encendió contra Israel la cólera de Yahvé, quien impulsó a David a causar su desgracia. Anda, le dijo, y haz el censo de Israel y Judá. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército, que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba. Cuenta al pueblo, así sabré cuántos son. Joab dijo al rey, que Yahvé tu Dios multiplique 100 veces al pueblo, y que lo vean los ojos de mi señor el rey.
¿Pero por qué el rey mi señor quiere tal cosa? Pero como la palabra del rey era una orden para Joab y los jefes del ejército, salió de la casa del rey junto con los jefes del ejército para ir a hacer el censo de la población de Israel. Atravesaron el Jordán y acamparon al sur de Heroe. La ciudad está en medio del torrente de Gad. Continuaron luego hacia Yace. Después llegaron a Galaad, al territorio de los hititas, a Cadés y de allí a Dan. Recorrieron los alrededores en dirección a Sidón. Llegaron a la fortaleza de Tiro y atravesaron las ciudades de los hivitas y de los cananeos. Luego salieron hacia Berseba, en el Negev de Judá. Recorrieron pues todo el país y regresaron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab le entregó al rey el número exacto de la población. Israel contaba con 800,000 hombres de armas capaces de manejar la espada, y Judá, con 500,000. Pero enseguida el corazón de David se puso a palpitar, había censado al pueblo. Le dijo a Yahvé, cometí un grandísimo pecado. Perdona, Yahvé, ahora, el pecado de tu servidor, actué como un tonto. Al día siguiente, mientras David se levantaba, la palabra de Yahvé fue dirigida al profeta Gad, el vidente de David. Ve a transmitir a David esta palabra de Yahvé, te propongo 3 cosas, elige una y la llevaré a cabo. Gad se presentó ante David y le dijo, ¿qué elegirías? 3 años de hambruna en todo el país, 3 meses huyendo de un enemigo que te persigue, o 3 días de peste en el país. Piénsalo, tú me dirás qué respuesta debo llevar al que me envió. David dijo a Gad, estoy en un gran aprieto, pero es mejor para nosotros caer en las manos de Yahvé, porque él es rico en misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Era el tiempo de la cosecha del trigo, y Yahvé envió la peste a Israel desde esa mañana hasta el plazo fijado. El flagelo golpeó al pueblo y murieron 70,000 hombres desde Dan hasta Berseba. El ángel exterminador extendió su mano hacia Jerusalén, pero Yahvé se arrepintió del mal y dijo al ángel exterminador, detente. Retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba en ese momento cerca de la era de Arauna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que castigaba a la población, se volvió hacia Yahvé y le dijo, yo pequé, yo cometí esa gran falta, pero ¿qué hizo el rebaño? Que tu mano se abata solo sobre mí y la casa de mi padre. Ese día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo, sube y levanta un altar a Yahvé en la era de Arauna el Jebuseo. David subió entonces, de acuerdo a la palabra de Gad, tal como Yahvé lo había ordenado. Ahora bien Arauna estaba mirando, vio al rey y a sus servidores que venían donde él. Arauna salió y se postró con el rostro en tierra delante del rey. Luego le preguntó, ¿por qué el rey mi señor viene a la casa de su sirviente? David le respondió, vengo a comprarte la era para levantar allí un altar a Yahvé, pues así cesará el flagelo que se abate sobre el pueblo. Arauna dijo entonces a David, que el rey mi señor tome y ofrezca todo lo que estime conveniente. Aquí están los bueyes para el holocausto, la rastra y los yugos de los bueyes proporcionarán la leña. Todo eso, señor, se lo da Arauna al rey. Arauna le dijo además, que Yahvé tu Dios acepte tu sacrificio. Pero el rey respondió a Arauna, no, quiero pagarte su justo precio, no quiero ofrecer a Yahvé mi Dios holocaustos que nada me cuestan. David compró entonces la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David levantó allí un altar a Yahvé y ofreció en el holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces Yahvé tuvo piedad de Israel y se apartó la peste de Israel.